Imagina descubrir que durante 5 meses enteros degustaste exquisitos platillos, guisos, asados y pasteles dorados sin saber jamás que estaban hechos con carne humana. Imagina el horror de darte cuenta de que la mujer callada que cocinaba tus cenas a la perfección y servía tu vino con una suave sonrisa en realidad te alimentaba con los cuerpos mutilados de los mismos esclavos que ordenaste, azotaste, torturaste y enterraste sin nombre. Esta es la perturbadora y cuidadosamente silenciada historia de Sarah Davis, conocida simplemente como Sarah, una cocinera esclavizada de 34 años que, en 1879, en Lexington, Kentucky, logró engañar y servir carne humana, noche tras noche, a 12 caballeros de la élite sureña. Durante más de 150 días consecutivos, los hizo probar a los muertos que creían enterrados para siempre, sin que ninguno sospechara lo que en realidad estaba comiendo. Antes de aprender a escribir su nombre, Sarah aprendió el olor de la carne quemada. La cocina era el corazón de la plantación, no el gran salón ni la biblioteca del amo. Era el calor, el humo, el silbido de las ollas de hierro y el amargo condimento del silencio. Sarah tenía 8 años cuando ocurrió. Acababa de terminar de moler maíz cuando escuchó el sonido. No un grito, no todavía. Primero fue el chasquido, un estallido húmedo y agudo, seguido del olor, ese hedor espeso y grasiento que se pegaba a las paredes. Carne quemada, pero no muerta. No aún. Mabel era su mentora, su único calor en aquella casa fría. Una mujer con manos como corteza y ojos como carbón. Le enseñó a Sarah a cortar cebolla sin llorar, a hornear pan sin trigo, a sobrevivir sin voz. Pero aquella mañana, Mabel cometió un error. Dejó una hierba amarga en la sopa. El hijo del amo la escupió y la abofeteó, y esa bofetada le costó la vida. La ataron al poste de hierro detrás del ahumadero. Dijeron que era para enseñar respeto. Calentaron el hierro al rojo blanco y lo presionaron contra su espalda una y otra vez, no para marcarla, sino para borrarla. Sarah lo vio todo. Desde detrás de las hierbas, con sus pequeñas manos temblando. El vapor de las ollas se mezcló con el vapor del cuerpo de Mabel. Y en ese momento, algo en Sarah cambió, algo antiguo, algo definitivo. Aquella noche, Mabel no lloró. Cantó un murmullo lento y roto, un ritmo de una tierra robada mucho tiempo atrás. Y antes de morir, miró directamente a Sarah y le susurró: «Algún día, niña, haz que prueben lo que han hecho». Esa noche, Sarah afiló el cuchillo por primera vez. No para cortar carne, no aún, sino para sentir su peso, para escuchar el susurro en el metal. Cuando Mabel murió, la cocina no solo se enfrió. Se abrió en una herida en el corazón de la plantación. Los hornos de hierro brillaban bajo una costra de hollín. Un rayo de sol vespertino se colaba por la pequeña ventana, iluminando partículas de polvo que giraban como espíritus errantes. Ese polvo olía a madera quemada, sudor y dolor. Sarah tenía 13 años, más pequeña que la mayoría, pero con manos envejecidas antes de tiempo. Su espalda era una línea apretada de cicatrices, un mapa que ninguna palabra suave podía borrar, pero Mabel le dejó el único consuelo que conoció. De día, Sarah cortaba verduras, revolvía guisos burbujeantes y lavaba montones interminables de ollas y sartenes. De noche, se sentaba junto a las brasas moribundas del fogón y escuchaba al fantasma de Mabel cantando un himno bajo y quebrado que no era arrullo ni oración, sino ambas cosas. Cuando los Hollingsworth la oyeron lamentarse, lo llamaron superstición. Cuando el dolor de Sarah doblaba el aire a su alrededor, la nombraron la niña con el toque de oro, porque los pasteles que horneaba brillaban de una manera especial y el pan tenía un calor que ella misma quizá nunca sentiría. Pero nadie se atrevía a mirarla directamente, porque era vista e invisible a la vez, forjada por el sufrimiento, templada por el silencio. La cocina se volvió su dominio, no por propiedad, sino por necesidad. No tenía otro lugar al cual pertenecer. Allí contaba sus placeres, medía su gula, probaba su cobardía. Detrás de los frascos de especias veía más allá del vapor. Dentro de los hornos guardaba recuerdos. Aprendió que, si se revuelve lo suficientemente lento, el dolor se convierte en revelación. Una noche, mientras limpiaba los estantes inferiores, sus dedos toparon con una tabla apenas levantada, casi imperceptible. La levantó lo suficiente para revelar un hueco debajo. Con el corazón latiendo con fuerza, metió la mano. El aire era rancio, con un dulzor a sangre vieja. Sacó un cuaderno delgado, encuadernado en cuero. No tenía recetas, sino símbolos, 13 marcas,
algunas profundas, otras superficiales. Un cráneo pequeño, una cuchara rota, una estrella desconocida y, debajo de todo, tallado en carmesí casi seco, ¿recuerdas? Junto al cuaderno encontró un cuchillo. El mango tallado con delicados patrones de enredaderas que envolvían algo más siniestro, nombres escritos en minúscula, casi ocultos en la madera. La hoja era fina, fría, el tipo de cuchillo que sabía cortar carne, y también intención. Sara envolvió el cuaderno y el cuchillo en aceite y los escondió bajo su manta. Esa noche, permaneció despierta, escuchando a los insectos nocturnos y el silencio resentido de la casa del amo colándose por las vigas. En su sueño sintió el peso del cuchillo, como una promesa, un pacto escrito en hierro. En las semanas siguientes, observó. Vio desaparecer cuerpos. Hombres y mujeres del campo, rumores de huidas o accidentes que se susurraban al capataz. Los amos se encogían de hombros. No era su problema. Pero Sara tomaba nota, los nombres de los desaparecidos, el ritmo de las ausencias, el hambre de quienes se banquetearon con platos de condescendencia. Estudió a los Hollingsworth y a sus amigos, 12 hombres, siempre hambrientos. Hambre de tierra, de poder, de dominio. Pero ninguno había considerado su propia hambre, ni su precio. En la despensa, Sara comenzó a preparar. Adobaba la carne con laurel y raíces, sal y sudor. La envejecía, la ocultaba. Cada tarde veía el sol ocultarse tras los robles de Kentucky y escuchaba las risas de la casa, convencidos de que solo habían comido pollo, cerdo o venado. Por la noche, afilaba el cuchillo. Lo presionaba contra la piedra húmeda, disfrutando del filo brillante, y le susurraba nombres. Mabel, el jornalero que se partió la espalda junto al arroyo, el muchacho enterrado al borde del cañaveral, la madre que la arrullaba mientras dormía a sus propios hijos y luego desapareció. Para el cuchillo, esos nombres eran alimento. Una tarde, mientras la casa se sumía en la calma del cansancio, encendió una vela. En la llama vio el rostro de Mabel, endurecido por los huesos, suavizado por el fuego. Una mirada que no pedía, ordenaba. Y Sara escuchó el veredicto inminente: haz que prueben lo que han hecho. La siguiente cena la sirvió con mano firme. Ofreció platillos bañados en aparente gracia, pasteles cremosos, carne asada, salsa tan espesa que reflejaba sus delirios. Cerraron los ojos y lo declararon delicioso. Mientras ellos reían, el cuchillo seguía oculto. Poco a poco, Sara iba marcando su cuaderno. Una línea cada noche, un nombre menos en la calle Salisbury, un hambre menos en el campo, un fantasma un poco más saciado. Sin embargo, cada vez que servía, el aire en la cocina cambiaba. Las paredes absorbían algo nuevo, un recuerdo ensangrentado y atado al fuego y al vapor. Y Sara, silenciosa, vigilante, intacta. La cocina ya no era solo un espacio, era un crisol. Aquella noche, Sara trazó la 13ª marca. Su pulso retumbaba. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la repisa del fogón, la luz de las llamas danzando sobre el número 13. Miró el cuchillo. Ya no parecía acero, sino un veredicto. El círculo estaba casi completo. Sucedió un jueves, tranquilo, sin viento, de esos días en que el sudor se pega a la piel y las moscas llegan temprano. La plantación sonaba con su habitual melodía de trabajo y dolor. Cerca del campo oriental encontraron un cuerpo, un joven de no más de 17 años, con el cuello torcido, las piernas enredadas en zarzas. Dijeron que intentó escapar, que no logró pasar la línea de árboles. Pero Sara sabía la verdad, no huyó, lo empujaron. Se llamaba Josiah. Sara lo había visto antes, lavando cubetas, cargando azúcar, tarareando melodías rotas en las mañanas. Una vez le entregó una piedra roja, la puso en su mano y se alejó sin decir palabra. No tenía valor, pero vivió meses en el bolsillo de su delantal, cálida de significado. Ahora yacía boca abajo en el lodo, con las costillas asomando como alas plegadas demasiado pronto. Dejaron su cuerpo junto al ahumadero hasta que alguien lo desechara. Le dieron a Sara un paño para cubrir el rostro, pero el rostro ya no estaba. Le ordenaron quemarlo rápido y en silencio. No dijo nada. Tomó lo que necesitaba, en silencio, con respeto, como un sacerdote que prepara un cuerpo para el ritual. Dentro del ahumadero, el calor le oprimía el pecho como el dolor. Encendió las brasas, colgó la carne, saló la sangre y lloró, no en voz alta, no a la vista, sino en cada movimiento de su mano. El fuego le susurraba.
Crujía como huesos, y el aroma no era horror, era memoria. Aquella noche preparó la cena con precisión, asado, salsa, un relleno dulce tan rico que incluso la señora pidió repetir. Sara no habló mientras ellos comían. No miró sus rostros. Solo escuchó el silencio entre los bocados, el gemido de satisfacción, el roce de los cuchillos sobre la porcelana. Y la voz de Jefferson Hollingsworth, patriarca de la podredumbre, declarando: «Este es el mejor platillo que has hecho, niña. Deberías estar orgullosa». Sara inclinó la cabeza. Respondió: «Gracias, señor». Y se dio la vuelta. Pero por dentro grabó ese momento en sus huesos. Esto no era solo venganza. Era un ritual. Esa noche, después de limpiar los platos, abrió el cuaderno de Mabel, buscó el espacio vacío bajo el primer símbolo y marcó una nueva línea, una de 12. Luego metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó la piedra roja de Josia y la colocó junto a la hoja en su catre. Había sido probado. Ahora nunca sería olvidado. Al apagar el fuego del hogar, Sara se detuvo. La casa estaba demasiado silenciosa. Desde las sombras del exterior, una figura se acercó. Una voz susurró: «Sé lo que estás haciendo». El otoño llegó con sus lentas manos doradas. Las hojas sangraban color sobre la tierra y la plantación Magnolia Grove se preparaba para su mayor reunión del año, la cena de la cosecha. Cada octubre, los Hollingsworth abrían su hacienda a la élite de Lexington. 12 hombres blancos, 12 imperios, 12 lobos vestidos de lino. Llegaban en carruajes que brillaban con aceite y arrogancia. Las esposas besaban sus mejillas, los hijos se aferraban a sus botas y ellos partían a cenar, beber y devorar. Sara ya conocía los nombres antes de que llegaran. Eran los que Mabel había marcado en su cuaderno. Hombres que habían firmado leyes, poseído barcos, comerciado vidas como si fueran semillas. No eran simples invitados. Eran los arquitectos del dolor de su pueblo. Sara encendió las estufas antes del amanecer, afiló cada cuchillo, pulió la plata hasta que su propio reflejo la miró vacío y hueco. Luego se volvió hacia la despensa. En las sombras frescas del cuarto de curado, abrió un fardo envuelto en tela. El segundo ingrediente, una costilla, sazonada y ahumada. ¿De quién provenía? Nadie lo preguntó. Decían que había caído de un caballo. Al menos esa era la historia que corría en susurros junto a los establos. Sara sabía la verdad. Lo había escuchado gritar antes de que llegara el silencio. Esa tarde bañó la carne en vinagre de durazno y jarabe de raíz sangrante. Machacó hierbas con un mortero hecho de hueso. No tarareó. La cocina era silencio, mientras el comedor brillaba con luz de velas y vino. Campanas dieron las 7 y los 12 hombres entraron. Jefferson Hollingsworth se colocó al frente, rodeado de jueces, varones del algodón, magnates del ferrocarril y señores del tabaco. Sus risas sonaban como tambores de guerra envueltos en terciopelo. Brindaron por la civilización, por el progreso, por el buen orden de Dios. Y Sara les sirvió plato tras plato, carne tras carne, historia disfrazada en romero. Comieron con gruñidos, con deleite, con esas manos que alguna vez habían blandido látigos y ahora brillaban de salsa. Uno se recostó en su silla, labios húmedos, ojos vidriosos. «¿Qué es esto?», preguntó. Sara se detuvo, aún con el cucharón en la mano. «Receta familiar», dijo. Otro rió. «Deberías embotellar esta salsa, muchacha». «Algunos sabores no se pueden embotellar», respondió. La sala estalló en carcajadas. Ella hizo una reverencia. Desde las sombras observó a los 12 hombres masticando una justicia que no reconocían. Tragando lo que habían enterrado, sonriendo entre su pecado. Cuando el último plato fue retirado, Sara regresó a la cocina. Abrió el cuaderno, se dirigió a la segunda marca y la talló hondo. 2 de 12. Luego, lentamente, con reverencia, mojó su pulgar en vino y lo presionó sobre la página. Una bendición sin sangre. Horas más tarde, cuando el fuego se apagaba, Sara pasó frente a la puerta de la despensa. Esta crujió desde adentro. Una voz, débil, temerosa: «¿Crees que no lo descubrirán? ¿Crees que esto terminará bien?». Ella se volvió hacia la oscuridad. «No necesito que termine bien», dijo. «Necesito que termine». La despensa había sido un lugar de harina, sal y maíz seco, un espacio de almacenamiento, de sobrevivencia. Pero desde que Sara se adueñó de la cocina,
se convirtió en otra cosa. No por elección al principio, sino por necesidad. No fue ella quien la convirtió en tumba. Fue el mundo a su alrededor. Ella solo respondió con memoria. En el silencio del crepúsculo, cuando el último plato ya estaba limpio y las brasas bajo la estufa chisporroteaban bajas, Sara entraba descalza en la despensa. El frío de las losas le trepaba por la espalda como un susurro de otro mundo. Allí nadie la miraba. Nadie se atrevía a seguirla. La despensa pertenecía a los olvidados, y por lo tanto, también a ella. Después de Josiah, otros siguieron, callados, brutales, previsibles. Las historias eran siempre las mismas. Uno cayó de un árbol mientras recogía fruta. Otro se perdió en la noche y nunca regresó. Un tercero, demasiado enfermo para trabajar, fue llevado de los barracones y jamás volvió. Desaparecieron como polvo en el viento. A los amos no les importaba. Tenían nombres en papeles y precios en libros, pero no rostros, no historia, no entierro, no oración. Pero Sara recordaba. Recordaba cada rostro, cada voz, cada apodo susurrado entre cantos de trabajo. Recordaba cómo la niña llamada Maybelle cantaba sola en las mañanas, incluso después de que le rompieran un diente. Recordaba al hombre que cojeaba tras una paliza y aún así cargaba ladrillos el doble de su tamaño. Recordaba al muchacho que le llevaba flores silvestres y la llamaba señorita Sara, como si fuera realeza. La despensa se convirtió en el único lugar que los contenía. Creó su propio sistema, no con nombres, demasiado peligroso, sino con símbolos. Una marca de tiza en un frasco. Una tela retorcida alrededor de un hueso. Ciertas hierbas colocadas intencionalmente en ciertos rincones. Un pétalo de flor atado con hilo rojo significaba que habían sido amados. Otro, sin hilo alguno, que nadie siquiera preguntó por ellos. Sara salaba la carne con cuidado, la cubría con especias que ocultaban lo que era, pero no lo que significaba. Enterraba huesos bajo sacos de arroz, hervía la grasa hasta volverla manteca y la guardaba en frascos que limpiaba hasta sangrar de los dedos. Conservaba el duelo en sal y lo sellaba con silencio. Con la tercera desaparición, ya no dudó. No por odio, aunque lo llevaba en los huesos, sino porque ahora era sagrado. Cada corte, cada frotada de especias, cada asado lento era un ritual, un sermón, un requiem. Los cocinaba en memoria y servía esa memoria a los hombres que los habían borrado, y ellos la elogiaban por ello. Los 12 regresaban cada semana, a veces más. No hay mesa en Kentucky que sirva como esta, declaró uno. Ese guiso tenía alma, dijo otro una vez, sin darse cuenta de cuánta razón tenía. Eran adictos al sabor, al consuelo, al poder que no entendían. Sara los alimentaba como a cerdos, engordándolos para el sacrificio. Cada vez afilaba su cuchillo, no solo para la carne, sino para la precisión, precisión de justicia, precisión de dolor. Solo una persona se atrevió a preguntar. Jacob. No tendría más de 9 años. Era ayudante del ahumadero, con ojos como nubes de tormenta, siempre mirando, siempre callado. Nunca hablaba a menos que le hablaran, hasta que una noche, después de una cena particularmente abundante, la encontró limpiando sangre de una tabla de cortar. El color de esa sangre, el olor, no se parecían a nada que hubiera conocido, y ya había conocido demasiado. Se quedó allí, pequeño y tembloroso, con la voz apenas un susurro. Señorita Sara, esa carne que cocina, eso no es cerdo, ¿verdad? Sara lo miró, con el cuchillo aún en la mano, no alzado, solo presente, como la verdad. No respondió. No necesitaba hacerlo. En cambio, arrancó un trozo de pan tibio, se lo puso en la mano, suave, salado, dorado. Luego se llevó un dedo a los labios y después a su pecho. Jacob asintió una sola vez y se alejó. Ella nunca le temió. Sabía distinguir entre curiosidad y traición. También sabía que en su silencio había lealtad, no hacia ella, sino hacia los muertos. Esa noche, Sara abrió el cuaderno de Mabel y dibujó un nuevo símbolo. La forma de un ojo. Cerrado. Un testigo, sí, pero uno que había elegido callar. La despensa se volvió más organizada, más precisa. Colocaba la carne preservada según el tiempo de muerte, la causa, la estación. Aprendió que la carne tomada en otoño tenía un sabor distinto a la de verano, que los muertos por cuchillo cocinaban diferente a los que murieron por golpes. No era ciencia. Era dolor. Una mañana,
Jefferson Hollingsworth irrumpió en la cocina sin previo aviso. Rara vez entraba él mismo, dejaba eso al capataz o a su esposa. Pero esa vez estaba impaciente. «Sara», ladró, secándose el sudor del labio, «¿dónde está el jamón salado de la semana pasada? Lo pedí especialmente». Ella se secó las manos y lo miró fijamente. «Lo usé para el asado del domingo, señor». Él se detuvo. «¿Ese asado? Ese no era jamón». «No, señor», respondió ella con calma. «Era mejor». La miró confundido por un instante, luego soltó una carcajada. «Maldita sea, tienes magia en esas manos, muchacha». «Magia». Siempre decían lo mismo cuando no podían explicar cómo alguien negro, alguien esclavizado, alguien invisible, lograba lo que ellos jamás podrían. Lo llamaban magia. Pero no lo era. Era memoria. Esa noche, Sara talló la cuarta línea en el cuaderno, presionó su pulgar en vino y lo deslizó suavemente sobre la marca, como un beso, como una unción. Pero cuando volvió a la despensa, justo antes del amanecer, algo estaba mal. Faltaba un frasco. Uno que había escondido en el estante más lejano, marcado solo con un hilo rojo. En su lugar había una nota, en un trozo de pergamino doblado. La letra era apresurada, casi infantil. La abrió con dedos firmes como acero. 5 palabras. 5 palabras que no la asustaron, pero la hicieron detenerse. «Dios está mirando». «Yo también». Sara dobló la nota y la guardó en el cuaderno. No la rompió. No la quemó. Ahora era parte de la historia. Quien la hubiera dejado, había visto lo suficiente para comprender el fuego. Y quizá, pronto, también lo probaría. La primera en preguntar fue Lati. Llegó a la cocina un miércoles, mucho después de que las lámparas se apagaran y la voz del amo se deshiciera en whisky y sueño. Lati, de 45 años, con manos como remos y ojos que habían visto desaparecer a demasiados niños en carretas rumbo a otros estados, se quedó en el umbral de la cocina como si estuviera al borde de algo sagrado o maldito. Sara estaba limpiando el cuchillo. El de mango tallado. El que nunca había tocado nada que aún respirara. Lati miró la hoja y luego a ella. «Sé lo que has estado haciendo», dijo con voz baja y hueca. «Sé lo que le sirves a esos demonios». Sara no se inmutó. No dejó de limpiar la hoja. No dijo nada. Lati dio un paso más. «No vengo a detenerte». «Silencio. Vengo a pedirte que me dejes ayudar». Eso hizo que Sara se detuviera. La voz de Lati se quebró. «Se llevaron a mis hijos, con 2 semanas de diferencia. Dijeron que uno tenía fiebre, que el otro se escapó. Yo vi los moretones. Sé lo que les hicieron». Sara la miró a los ojos. «Ayudar significa que lo cargas contigo», dijo. «El olor, el sabor, el saber. No se va». «No quiero que se vaya», respondió Lati. «Quiero que se quede. Quiero servirlo con una sonrisa». Y así la cocina creció. Lo que antes había sido el dominio silencioso de Sara se convirtió en un pacto entre las heridas. Lati no se estremeció ante la carne. No se mareó ante la grasa. Ayudó a curarla, a triturar las hierbas, y cuando llegó el momento, ayudó a servir. El primer plato que prepararon juntas fue un guiso, espeso, oscuro, lleno de trozos de un hombre que solía reír cuando el látigo caía. Lati lo removió despacio, sin melodía, solo con duelo. Cuando llevaron los tazones a la mesa, los 12 ya estaban sumidos en la bebida. Uno de ellos se inclinó sobre su plato, olfateó. «Carajo, esto huele a gloria». Sara lo sirvió con mano firme. «Un pedido especial», dijo. «¿Para quién?» «Para una madre». Él sonrió, sin comprender. «No es tierno». Lo devoraron todos. La carne se deshacía en sus lenguas. La salsa les corría por la barbilla. Pidieron repetir. Lati los observó, con el rostro inmóvil, con los ojos afilados. Más tarde, en la despensa, se derrumbó. No por culpa. Por alivio. Lloró en el hombro de Sara. «Ni siquiera lo sienten», susurró. «No lo saben». «Eso es lo que lo hace justicia», respondió Sara. Se tragaron lo que ellos mismos hicieron. Las palabras se extendieron, no en voz sino en silencio, en miradas, en gestos, en cuencos vacíos pasados un poco más despacio,
un poco más pesados, algo se transmitía. Otras mujeres llegaron, ancianas, calladas. Algunos hombres también. Todos con fantasmas cosidos en sus costillas. Uno por uno, ofrecían algo. Especias, frascos, tela, dientes, sí, dientes. Una noche, un anciano le llevó a Sara un solo diente. Dijo que había pertenecido a su hermano. Se lo habían arrancado en el campo y quedó tirado en la tierra. Lo había guardado durante 30 años. Le dijo, úsalo, muélelo, dáselo a uno de ellos. Así volverá. Y ella lo hizo. Trituró el diente hasta hacerlo polvo, lo mezcló en un adobo, cubrió lentamente la carne y la dejó reposar toda la noche. Ese asado hizo llorar a uno de los amos. Dijo que le sabía a infancia, que le recordaba la mesa de su abuelo. Sara casi rió, pero en su lugar marcó otra raya. 6. El cuaderno estaba casi lleno. Las marcas corrían por el borde como una cuenta regresiva, una mecha encendida sobre un pergamino envejecido. Ya no era solo cocinar. Era recuperar. Cada comida era un ritual. Cada sabor, una resurrección. Cada bocado, un ajuste de cuentas disfrazado de sal y azúcar. Los demás no preguntaban detalles. No querían saber quién sería el siguiente. Solo que alguien lo sería. Que la sangre derramada no se desvanecería. Que podía cocinarse, servirse y tragarse de vuelta. Al final de cada noche, se reunían en la despensa. No decían oraciones. Solo pasaban la hoja del cuchillo de mano en mano, lo devolvían a la repisa de piedra y se iban a dormir. No en paz, nunca eso, pero sí con propósito. Aquella mañana, justo antes del amanecer, Sara despertó con el sonido de botas. Demasiadas, marchando hacia la cocina. Y al frente, no un amo, sino una mujer blanca, una que no había probado la última cena, y que sostenía un hueso. Era el hueso más pequeño, quizá un dedo, pálido y seco, casi liso, del tipo que podía deslizarse por una grieta del suelo o caer detrás de un costal y ser olvidado. Pero no había sido olvidado. Lo habían encontrado las manos equivocadas. La mujer era Clara Hollingsworth, prima del amo, de visita desde Charleston. Toda encorsetada y enjollada, con un rostro que se torcía si olía algo más fuerte que lavanda. Pero tenía la costumbre de husmear, y esa mañana abrió la olla equivocada. No gritó al principio, solo se quedó helada, sosteniendo el hueso como si fuera un pecado hecho materia. Sara entró en la cocina antes que los demás. Tenía las manos manchadas de romero. Vio a la mujer, vio el hueso y lo supo. El silencio entre ellas fue largo, espeso como melaza. Tú, susurró Clara. Has estado. Sara no dijo nada. Nos diste esto de comer. Aún sin hablar, Sara caminó con calma hasta la mesa, tomó el hueso de la mano de la mujer, lo envolvió en un paño y lo colocó sobre el mostrador. Clara respiró entrecortada. Lo diré. Haré que te cuelguen, que te despedacen como la carne que nos diste. Sara la miró a los ojos por primera vez. No había miedo allí, solo historia. Ya lo hicieron, respondió suavemente. Solo que ustedes no lo cocinaron. Clara retrocedió temblando y salió de la cocina en silencio. Al caer la noche, la casa empezó a cambiar. El aire se espesó, las puertas se cerraban solas sin viento. Los hombres murmuraban. El capataz observaba más de cerca, y la 12ª silla en la mesa permanecía vacía. Sara sabía que el tiempo se agotaba. El ritual estaba cerca de su fin. Y como todo lo que se acerca al final, se volvería más ruidoso antes de romperse. Al día siguiente, el fuego del ahumador ardió demasiado fuerte. Alguien había manipulado las brasas. Los depósitos de sal estaban volcados. Cuchillos desaparecieron. Alguien vigilaba. Alguien quería detenerlo. Pero el fuego ya había devorado demasiado. Y los muertos seguían hambrientos. Sara se adaptó. Llevó su trabajo más profundo en la noche. Hirvió huesos bajo el fogón, los molió en ceniza y los guardó en ollas de barro marcadas con salvia seca. Ahora cocinaba con más intensidad. Las comidas eran más ricas, más oscuras. Comenzó a usar ingredientes que los amos ni podían pronunciar: raíz sangrante, trampa del diablo, corteza de ceniza. Aún así, la alababan. Incluso cuando sus estómagos se retorcían de noche, incluso cuando sus sueños se volvían pesadillas,
incluso cuando empezaban a sudar en la mesa, llevándose las manos al vientre con los ojos abiertos de par en par. Uno lo llamó la enfermedad de la bendición, decía que la comida era demasiado buena. Sara no decía nada, pero Lai lo sabía. Veía las ojeras en sus ojos, la rigidez de sus muñecas, las páginas del cuaderno doblándose en las esquinas como si el papel mismo sintiera el peso. «Ya no puedes hacerlo sola», susurró Lai una noche. «No lo hago sola», respondió Sara. «Ellos me ayudan». «¿Quiénes?» Ella señaló la despensa. «Los que alimentamos». Lai la miró como si fuera mitad fantasma, mitad diosa. Esa noche algo cambió en la cocina. No el fuego, no la comida, sino el aire. Palpitaba. Las paredes sudaban. Los cuchillos brillaban sin luz. Y en el fondo del caldero, bajo capas de guiso, hueso y especia, algo golpeó. No fuerte, solo lo suficiente para hacerle saber que los muertos seguían despiertos. Y entonces, finalmente, el 12º hombre regresó. Pero no para comer. Llegó con un sheriff, una Biblia y una pala. Se llamaba juez Franklin Wessler, un hombre cuya voz había firmado sentencias de muerte con un simple carraspeo. No se le había visto en semanas. Algunos decían que estaba enfermo. Otros, que había encontrado a Dios. Pero cuando volvió a Magnolia Grove no trajo sermón ni dolencia. Trajo al sheriff, y tras ellos, 6 hombres con palas. La mañana en que llegaron, la plantación dejó de respirar. Los trabajadores se quedaron inmóviles en los campos. El aire contuvo su aliento. Y en la cocina, Sara apretó su delantal y siguió removiendo el caldo como si nada hubiera cambiado. Entraron en la casa con voces cortadas y mandíbulas tensas. No acusaciones, todavía no, solo preguntas, solo presencias, solo el olor del juicio en uniformes almidonados. Wessler pidió ver la despensa. Sara accedió. Caminó por la habitación lentamente, los ojos siguiendo frascos, estantes, suelo. Tomó un paquete de tela, lo olió y lo dejó. «Es lista», dijo al sheriff. «Demasiado lista». El sheriff se volvió a Sara. «Vamos a inspeccionar la cocina». «Toda». Ella no pestañeó. «Entonces espero que hayan traído apetito». Eso lo hizo detenerse. Más tarde, esa misma tarde, encontraron la habitación cerrada. No estaba en los planos oficiales. Nadie recordaba que la hubieran construido, pero ahí estaba. Una puerta angosta de madera detrás del fogón, sellada con una cadena oxidada y un candado más viejo que la guerra. ¿Y esta habitación?, preguntó el sheriff. ¿Qué hay dentro? Sara lo miró con calma. Historia. Necesitamos la llave. Sara metió la mano en su delantal y sacó la cadena. El sheriff dudó. Ella la ofreció con los dedos firmes como piedra. Él abrió el candado. Las bisagras gimieron como si algo antiguo despertara. Dentro no había cuerpos, ni sangre. Solo preservación. Frascos de manteca, hierbas secas, filas de huesos. No escondidos, no disfrazados. Limpios, marcados, ordenados, reverentes. En el centro, una mesa de madera. Encima, el cuaderno de Mabel abierto en la última marca registrada. 11 talis grabados hondo, un 12º a medio trazar. Debajo, una frase escrita en tinta ennegrecida por el fuego. El cuerpo recuerda lo que la ley olvida. El sheriff cerró el libro, miró a Sara. «Los cocinaste». «Los recordé», respondió ella. El juez Wessler dio un paso al frente. Sus manos temblaban. «Yo comí», empezó, pero se detuvo. Su boca se movía como llena de ceniza. «Los tragaste», dijo Sara. Uno por uno. La sala pareció cerrarse. No más pequeña, sino más pesada. Wessler se volvió al sheriff. «Esto no puede salir de aquí». Y ese fue su error, porque detrás de ellos, la casa ya no estaba vacía. En la puerta se encontraba Lai, y detrás de ella, los peones del campo, las muchachas de cocina, los hombres con cicatrices en lugar de nombres. Habían llegado sin armas, sin ruido, pero con certeza. Sara no habló. No lo necesitaba. El sheriff dio un paso atrás. «¿Quieren un juicio?», preguntó. Sara sonrió suavemente. «Este es el juicio». Esa noche no se sirvió comida, solo fuego. Las puertas de la despensa se cerraron, y de la habitación clausurada comenzó a salir humo.
Vinieron una última vez, los 12, o lo que quedaba de ellos. El aire estaba espeso de humo, no de la leña, sino de la verdad. Había comenzado a expandirse. Susurros que salían de las cocinas, que se deslizaban por los campos, que entraban bajo las puertas en la oscuridad de la noche. Pero los 12 aún llegaron, unos por arrogancia, otros por miedo, otros solo para ver si era cierto. Jefferson Hollingsworth se sentó a la cabecera de la mesa. Sus ojos inyectados en sangre, el cuello empapado en sudor. No dijo una palabra. A su lado, Wesley rígido, el sheriff a su espalda. Su tenedor tembló antes de rozar el mantel. Los demás fueron llegando lentamente, con cautela, como fantasmas regresando a la escena de su propia muerte. Y Sarah los esperaba. Esa noche no llevaba delantal, ni pañuelo en la cabeza, solo negro, limpio, planchado, como luto o como juicio. La mesa estaba servida como siempre, plata pulida, loza de porcelana, velas ardiendo bajas. Pero había algo distinto en el aire. Una quietud, un peso que apretaba el pecho. Sarah los sirvió ella misma. Sin ayuda, sin palabras. Primero vino la sopa, espesa, roja, fragante con el tiempo y con algo más. Algo que se pegaba a la lengua como recuerdo. Luego vino el asado, marmoleado, tierno. La piel crujía bajo el cuchillo como pergamino quebradizo. Lo colocó suavemente frente a Hollingsworth. Él lo miró con la mandíbula apretada, luego la miró a ella. Tú, empezó. Pero Sarah levantó la mano, no para silenciarlo, sino para comenzar. Se puso de pie en la cabecera de la mesa, la misma donde había servido desde niña. La misma donde su mentora alguna vez fue llamada solo cocinera. La misma donde nunca se había pronunciado una oración, hasta ahora. Los alimenté, dijo. Durante años. Alimenté a sus hijos, a sus invitados, a su orgullo. Los alimenté con su propia crueldad, y me lo agradecieron. La sala quedó inmóvil. Esta noche, continuó, se comerán su propio legado. Alguien se levantó, intentó huir, pero las puertas estaban atrancadas desde fuera. Está loca, gritó uno. Llamen a los guardias. Ya están aquí, replicó Sarah. Y están mirando. Afuera, en la oscuridad, los esclavizados permanecían en silencio. Cientos de ellos. Sin armas. Solo presencia. Esto no es asesinato, dijo Sarah. Esto es memoria. Caminó detrás de cada hombre, los nombró. Charles Belling. 32 latigazos a un niño por dejar caer un plato. Robert Timmons. Madre de 3, tomada en la noche. Edgar Price. Arrojó a un hombre a los perros y lo vio morir. Con cada nombre, la carne en sus platos se enfriaba. Con cada verdad, las paredes parecían inclinarse. Y entonces llegó a Hollingsworth. Te alimentaste de nosotros durante generaciones, susurró. Él temblaba. Llevaste nuestra piel como abrigo, bebiste nuestras lágrimas con tu bourbon. Se inclinó, la voz casi tierna. Esta noche tu cuerpo será la tumba. Uno vomitó, otro se desmayó, pero nadie se levantó. No de verdad. Porque, ¿qué haces cuando tu propia boca se convierte en tu horca? Sarah se retiró, miró la sala. Luego, con calma, colocó el cuaderno de Mabel en el centro de la mesa. Sus nombres están en este libro, dijo. Pero el fuego se los llevará. Encendió un fósforo. La llama tocó la esquina, y el cuaderno ardió. Lento. Final. Mientras el fuego crecía, Sarah se volvió. Salió por la puerta trasera, donde los peones la esperaban. Y detrás de ella, la casa comenzó a humear. Nadie gritó. Nadie rogó. Solo el sonido del crepitar, no de la madera, sino de la memoria prendida. Al amanecer no quedaba nada del comedor excepto un plato, intacto, con una sola palabra grabada en el reverso: justicia. El fuego duró toda la noche. La casa crujía, sus vigas quebrándose como huesos demasiado viejos para sostener el peso de los secretos. Las llamas lamían las ventanas, convirtiendo las cortinas en ceniza. Al amanecer, solo quedaba la base de piedra, ennegrecida, agrietada, aún tibia al tacto. Y de ese calor, nació una historia. El informe oficial no dijo nada. Un accidente en la cocina, una estufa defectuosa, ayudante sin supervisión. Sin arrestos, sin investigación. Solo silencio,
el que solo los poderosos pueden costear. Pero Lexington recordó. No en sus periódicos, no en sus registros. En susurros, en cocinas, en sótanos, en los rincones de las casas de oración donde ningún amo se atrevía a sentarse. Decían que los 12 estaban malditos. Que sus nombres desaparecieron, no por el fuego, sino por el juicio. Que Sara no había escapado. Simplemente había caminado entre el humo, intacta. Que el cuchillo que usó seguía enterrado en algún lugar, bajo las raíces del viejo nogal donde Mabel solía sentarse a la sombra, tarareando. Algunos decían que se fue al norte. Otros que se quedó, que vivió bajo otro nombre, cocinando para niños huérfanos y extraños. Que nunca volvió a tocar la carne. Pero la verdad quedó enterrada donde debía estar, en las bocas de aquellos que alguna vez fueron alimentados con dolor y aprendieron a devolver lo servido. La plantación nunca fue reconstruida. La tierra se vendió, se dividió, se renombró. Pero nunca volvió a dar fruto. El suelo se negó. Los lugareños lo evitaban. Decían que estaba maldito. Pero los trabajadores sabían la verdad. No estaba maldito. Era sagrado. Porque en esa tierra se había comido justicia, y el aire aún recordaba su sabor. Pasaron generaciones. El apellido Hollingsworth se desvaneció. Los libros de cuentas fueron quemados. Los retratos, perdidos. Pero en las cocinas de las familias negras de Kentucky, cuando el fuego crepitaba de cierta forma, o cuando un guiso se espesaba en silencio, alguien susurraba. Ella cocinó para ellos. Luego los cocinó a ellos. Y alguien más respondía. Esa fue Sara. Una mujer sin apellido, sin tumba, sin disculpa. Solo una cicatriz en el vientre de una nación que intentó olvidarla, pero no pudo. Si esta historia te removió algo en lo más profundo, es porque nunca se contó en vano. Suscríbete para mantener vivas las voces que intentaron silenciar. Y si conoces a alguien que lleva en la sangre el dolor de quienes vinieron antes, compártelo. El silencio alimenta el olvido, pero la memoria arde.